Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ya damos comienzo Buenas tardes. formalmente a la Buenas clase. tardes. ¿Cómo va? A la clase número 11, que lamentablemente para ustedes, espero que no lo tomen a mal, es la última clase que vamos a tener. No se pongan mal, las cosas pasan. Así que vamos a, si les parece, hacer un breve repaso de todos los puntos importantes que fuimos viendo a lo largo del cuatrimestre, arrancando por la definición de qué es la política, qué es lo político. ¿Eh? Lo político es ese espacio donde se da la actividad política, y la política no en el sentido de la tradicional actividad de los partidos políticos, sino la política como ciencia, la política como, o tomada desde las relaciones sociales, es esa eh, forma que tiene la sociedad moderna de ir resolviendo las tensiones que se producen justamente entre grupos sociales. Y así como se da entre grupos sociales, también se da en relación con el Estado. También vimos lo que es la definición del Estado. Y recuerden que hablamos al principio de que es un territorio complejo la relación entre el Estado y la sociedad. Luego fuimos viendo, digo, voy haciendo así como los tips más importantes, y al final de la clase se van a dar cuenta por qué hago esto. Eh, También estuvimos, bueno, definiendo qué son los movimientos sociales. Estuvimos hablando mucho sobre lo que tiene que ver con los derechos, qué son los derechos, qué son las obligaciones, cómo se categorizan, cómo se clasifican esos derechos. Hablamos de derechos humanos también. Eh, y bueno, finalmente fuimos abordando más la temática de la cátedra, que tiene que ver con el Estado y los nuevos movimientos sociales. Definimos bien, insisto, lo que eran los movimientos sociales, y surgió, indudablemente, digamos, hoy vamos a ver un poco los otros movimientos sociales. ¿Se corta mucho? ¿Al resto se le corta también? No, acá perfecto. Bueno, Camila, capaz que es tu conexión. Decía que nos detuvimos a ver la primera experiencia, por lo menos en los 90, eh, de los primeros movimientos piqueteros, lo que tiene que ver con Cutralcó, General Mosconi, porque indudablemente la Argentina de hoy tiene, en su realidad actual, siempre nos basamos, para no herir susceptibilidades o para que nadie se sienta eventualmente incómodo, hablamos de la problemática de los 90. ¿Por qué hablamos de la problemática de los 90? Porque en esa compleja relación entre la sociedad y el Estado, el neoliberalismo como doctrina económica, como doctrina política, produce consecuencias, y a esas Mm. consecuencias, a esas acciones de los modelos neoliberales, las sociedades resisten de determinadas maneras o se oponen de determinadas maneras. Y la primera experiencia en la Argentina, eh, digamos, de este tipo de fenómeno social, digamos, que fue el movimiento piquetero, que nace a partir de las políticas neoliberales de los 90, a partir de las privatizaciones fundamentalmente de las empresas del Estado, y específicamente con YPF, donde produjo una cantidad de despidos, donde, bueno, alteró eso que ordena la vida de los seres humanos, que es el trabajo. Y a partir de ahí, cuando uno no tiene trabajo y no habiendo de parte del Estado ningún tipo de contención social, ningún sistema de lo que hoy conocemos como planes sociales, las situaciones, como vimos en los videos de Cutralcó, Mosconi y demás, fueron, digamos, crudísimas, a punto tal que en una ciudad donde de 6.000 personas, casi el 80% fue despedida, se corta el motor económico de la ciudad, no había ningún tipo de contención de parte del Estado, ni nacional ni provincial, y apenas municipal, y empiezan a cortarte los servicios, agua, luz, gas y demás, obviamente produjo una reacción
que se conoce como el fenómeno del inicio de los primeros movimientos sociales de neto corte de neto corte político en el sentido de esta relación compleja entre el Estado y la sociedad, y analizamos en la última clase un poco la comparación entre el surgimiento de aquel movimiento piquetero y el actual movimiento piquetero, que sin dudas tiene otra coyuntura, tiene eh, otra impronta, si ustedes quieren, y es otra realidad. Tal vez los problemas son similares, pero evidentemente hay una malla de contención del Estado que hace que las luchas, el espíritu de la lucha de aquel movimiento piquetero no tenga tanto que ver con la que hoy estamos viviendo. Eh, Mm. no sé si alguien quiere agregar algo a este pequeño resumen, rápido resumen, algo que les haya quedado, que quieran aportar. En el primer movimiento hubo una muerte, ¿no? Hubo varias muertes, sí. Mm, Porque otra de las características varias. digamos, de las políticas neoliberales es que producían movilizaciones, y esas movilizaciones, en vez de ser atendidas como corresponde, porque es una función del Estado resolver las cuestiones, bueno, se resolvían con la presencia en estos casos de la gendarmería, y hubo varias muertes que dieron lugar también a Aníbal Berón, Teresa Fernández, que ustedes lo han visto en los videos, que algunos movimientos sociales a posterior tomaron los nombres de esas víctimas y así llamaron a esas organizaciones. Bueno, Mm. más o menos, hacia grandes Claro, rasgos, la de la maestra, pero no me acordaba el anterior, que había sido un hombre, pero no me acordaba cómo era el nombre de esa persona. Aníbal Berón. Maestra, pero Aníbal. Que después esto, por Porque no supuesto, lo encontré en el siguió, video. después también, digamos, siguió ahí ya en otro orden, pero también de protestas, la muerte de un docente, Carlos Fuentealba, también allá en el sur. Bueno, es un rasgo Mm, característico en los modelos neoliberales que en una época porque recuerdan también que vimos que la primera experiencia neoliberal que tuvo la Argentina fue la dictadura cívico-militar del 76 al 83, y luego la década del 90, y luego hubo una tercera ola neoliberal. Digamos, la de la dictadura obviamente se impuso a punto de partida de la violencia del Estado, por eso hablamos de terrorismo de Estado, en ese triste proceso que vivió la Argentina de 7 años. Y ya en mm, democracia, sin la crueldad ni la sofisticación, entre comillas dicho esto, sin la organización criminal del Estado, el Estado sí produjo represiones que derivaron en muertes. ¿Sí? ¿Algo más que quieran acotar? Sí, hoy en día Maldonado, Bueno, lo más cercano. sí, 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 que todavía no está esclarecido, por eso, viste, a mí mucho no, o sea, no, la idea era no meternos mucho en la actualidad, pero es cierto, Santiago sí, Maldonado, tanto sea si fue asesinado o tanto sea si se ahogó, eh, estaba bueno, en una protesta claro. de reivindicación de los pueblos originarios. No se Mm, puede negar la represión de vuelta, ¿no? Después la justicia mm, todavía ahí está discutiendo si lo desaparecieron, si se murió ahogado. Y en el medio ustedes saben que hubo claro. mil versiones y bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero a ver qué dicen acá. En General Mosconi pensaron hacer una pequeña protesta y se sumaron 10.000 personas apoyando a la causa. Claro, que de hecho, si ustedes recuerdan, va la jueza a desalojar la ruta. Hay algo que Mm, creo que no se ve en el video, pero sale Darío Jerez en Santa Teresita, sí, pero no, digamos, es un caso más complejo el de Darío Jerez, que no quiero esquivarlo porque le trataba de acompañar a la familia. pero no está en un piquete, no está Claro, fuera, es no otra tiene cosa, que ver con un movimiento social, lo que estamos estudiando ahora. tiene que ver con una desaparición que todavía la justicia está investigando, ¿no? Que hubo una condena Claro. Sí, es raro, pero hubo una condena
o sea, no se condenó al autor teórico de la muerte o de la desaparición, sino a los cómplices. Raro, raro. Por eso Claro, todavía está en litigio sí. eso. Bueno, pero volviendo al Mm, tema, y Nisman también es controversial. Yo por eso no me quiero meter mucho en los temas de actualidad, pero hay un dato que es cierto, que es concreto, que la primer demandante en la causa Nisman era su ex esposa, que es una jueza federal, la jueza Arroyo Salgado, en nombre de sí. las hijas, en nombre de las hijas, y se retira como querellante. Mm, Esto tiene para mí un valor simbólico, es un proceso que está judicializado, que está muy avanzando a paso muy lento, digo, para no decir que está cajoneado, pero un dato para tener en cuenta en un análisis un poco más complejo, hay dos versiones, ustedes ya saben, una que fue, lo mandaron a matar y otra que se mm, suicidó. Bueno, el dato que a mí en lo personal me llama la atención, siendo absolutamente objetivo, es que la propia esposa, jueza federal, madre de las hijas, se retira como mm, querellante, es decir, abandona el juicio, y para mí, en lo personal, creo que eh, define mucho la situación, porque justamente es una jueza federal, justamente es la madre de los hijos de la persona muerta, si tuviera alguna prueba de algún indicio, la pelearía hasta el final. Pero bueno, nos estamos metiendo en otro lío. En otros sí. temas que por ahí son hermosos para debatir, pero se nos va el tiempo para lo que hoy Sí. quiero tratar. Sí, bueno, digo, nosotros fuimos viendo esto y hoy lo que vamos a ver, voy a compartir pantalla mientras les cuento, es un poco los movimientos sociales que se fueron dando a lo largo de, ya no, digamos, no focalizados en ese fenómeno social que fue el piquete. Digo fenómeno social porque fue inédito en la Argentina, si bien hubo otras experiencias de cortes de ruta y demás, pero como fenómeno social y político, como movimiento social, bueno, es observado y analizado incluso por investigadores de otros países, ¿no? Pero hoy vamos a detenernos en otros movimientos sociales, vamos a ir muy rápido, porque ustedes van a tener que investigar sobre esto, perdónenme, es la última clase. Arrancamos con recordar que los movimientos sociales tienen como objetivo principal lograr un cambio. En esto que decíamos de esa relación compleja entre el Estado y la sociedad, los movimientos sociales aparecen cuando, según su entender, hay algo que cambiar. Y en ese sentido realizan acciones para lograr ese cambio. Y esas acciones no son individuales, sino que son colectivas. Y son colectivas con participación de ciudadanos que tienen, como dice el texto, valores, creencias, ideologías, que uno no es quien para juzgarlas, y que no es, a ver, digo, en alguna clase lo hablamos, no es un grupo de vecinos que se indignó por el aumento de luz, salió, protestó, hizo sonar las cacerolas y volvió a casa. El movimiento social, lo vimos en alguna de las clases, tiene continuidad, tiene metodología, esto es algo que ustedes tendrán que repasar, pero que claramente expresan valores, creencias e ideologías. Todos tenemos valores, creencias e ideologías distintas incluso. Por eso digo, no es función, o por lo menos no es la intención, ponernos a decir si está bien o está mal. Digo, están, y es lo que vamos a analizar. Entre esos movimientos tenemos el movimiento de los derechos humanos, que nació en los 70, digamos, incluso un poco antes de la dictadura cívico-militar. Ustedes saben que la Argentina, antes del golpe de Estado, el 24 de marzo del 76, ya vivía algo parecido a una guerra civil no formal, a partir de lo que se conoció tristemente como la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que afortunadamente la justicia hoy ya los está juzgando a los responsables, a los que están vivos todavía, también por delitos de lesa humanidad. Bueno, en los 70 arranca este movimiento que concentra sus esfuerzos en denunciar y develar ante la opinión pública el terrorismo de Estado
imperó en nuestro país durante la dictadura, y yo agrego un poco antes, donde hubo secuestros, desapariciones, torturas, robos de bebé, asesinatos y demás, ¿no? Eso por un lado, digo, muy cortito. Vamos a ir enumerando distintos movimientos sociales que se han dado por lo menos de mediados del siglo XX hasta la actualidad en la República Argentina. En los 90, digamos, esto que vimos al principio, producto del avance del modelo neoliberal, la desindustrialización, las privatizaciones, el desempleo, el endeudamiento, bueno, todo lo que es una característica del movimiento, del modelo neoliberal. Los movimientos sociales arrancan, o la modalidad es los piquetes. Hablamos siempre de trabajadores desocupados. Yo les dije la otra vez, no, el piquetero, no, entre comillas, dicho esto, no es un ser que nació de la nada. Son trabajadores que fueron perdiendo esa fuente laboral y que tomaron como forma de resistencia, como modalidad, cortes de rutas, piquetes y otras acciones. De la mano de esto también aparece otro movimiento social que tiene que ver con los movimientos de las fábricas recuperadas. Esto ya finalizando la década de los 90, más concretamente cuando la Argentina sale o intenta, o explota la convertibilidad, digamos. Recuerden que la convertibilidad era aquel, digamos, símbolo del modelo neoliberal de los 90 de atar el valor de un peso equivalente a un dólar. Entonces, mucha gente creyó que digamos, vos cobrabas 700 pesos en aquel momento, era 700 dólares, y claro, era muchísima plata en relación a lo que valía el dólar. Esto Claro, funcionó durante un tiempo, pero después para sostenerla hubo que vender las empresas públicas, y cuando ya no hubo más empresas públicas de servicios en general, telefonía, IPF, aerolíneas y demás, empezó el feroz endeudamiento. A fines de los 90 y principios del 2000 surgen una cantidad de empresas que son recuperadas por los trabajadores con el objetivo de ponerse en funcionamiento y defender su fuente de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque en el proceso previo a la crisis del 2001, al 19-20 de diciembre, a la explosión del país, muchos empresarios cerraron sus fábricas. No es que cerraron, o sea, no eran empresas donde el dueño trabajaba codo a codo con el empleado. Eran empresas que tenían un gerente y que de pronto un día cerraron y se fueron. Y entonces los trabajadores, y esto es una larga lucha, es muy apasionante, hay películas argentinas muy buenas que hablan sobre este tema, pero bueno, hubo un sí, movimiento de primero tomar la fábrica, constituir una cooperativa, ponerla en funcionamiento. Hay experiencias que aún hoy siguen, la fábrica de pintura Sintoplón, por ejemplo, es una fábrica recuperada. El Hotel Bauen en Buenos Aires, en Callao y Corrientes, fue una empresa recuperada a través de una cooperativa. Sí, es una experiencia muy, muy enriquecedora para poder estudiarla más en profundidad. ¿Alguien quiso decir algo? Sigo entonces. Hasta ahora tenemos movimiento de derechos humanos, movimiento de los cortes de rutas o piquetes, fábricas recuperadas, tomadas y recuperadas. Y después del 2001, esa, en esa particularidad que tuvo la Argentina de tener 6 presidentes en 7 días, se dio un ujú, fenómeno que duró poco, pero que eran las asambleas barriales. Fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, en muchos municipios del conurbano y en algunos lugares del interior del país, generalmente ciudades grandes. ¿Y qué fenómeno, qué caracterizó a las asambleas barriales? Bueno, la gente se juntaba a discutir qué hacer, porque, digamos, los más jóvenes, lo voy a decir así, los más jóvenes no lo vivieron, los que sí lo vivimos recordamos que no había autoridad. Digamos, la Argentina estaba casi a la deriva. Hubo dos instituciones que eh, sostuvieron la crisis para que no explotara más de lo que explotó, que fueron los gobiernos locales y fundamentalmente las escuelas públicas. Entonces, en esa situación compleja,
donde el Estado no lograba dar respuesta porque se caían los presidentes, no duraban más de un día, una semana duró Rodríguez A., bueno, la gente se juntaba a discutir qué hacer. Y fue un fenómeno interesante también como movimiento social de estos que no perduraron en el tiempo, porque se discutían las distintas formas de poder salir de la crisis, ¿no? Y esto también tiene que ver con algo que, si ustedes lo ven acá, lo voy a subrayar, que es la apropiación del espacio público. Es decir, no la usurpación, sino que estas asambleas se daban en las plazas, en los espacios públicos. Y recuerden que cuando hablábamos de la política y lo político es ese lugar donde se da la acción de la política, el espacio público justamente. Dice el texto impulsado por la utopía de realizar una democracia directa. Bueno, lamentablemente es un proceso que en el mejor de los casos duró un año más, pero lamentablemente se fue terminando. ¿Alguna cosa que agregar? ¿Alguna experiencia vivida que quieran compartir? No, Muy calladito eso, ¿eh? sí. Bueno, otro movimiento social que también duró un tiempo determinado, el famoso grupo de los ahorristas. Ustedes se acuerdan que previo a la crisis del 2001, previo a la explosión de la Argentina, y producto del agotamiento del modelo neoliberal y del modelo de la convertibilidad, en la paridad un peso, un dólar, eh, bueno, la gente fue masivamente a los bancos a sacar el dinero, y el dinero, uno cuando va al banco a depositar dinero, no lo tienen guardado su dinero en una cajita que dice, estos son los ahorros de Marcelo Partner. Entran en un sistema financiero donde va a, digamos, donde el banco invierte, da préstamos, usa tu dinero, ¿no? O sea, no está el dinero en la sucursal. Entonces, todo el mundo fue a sacar los dólares que tenían depositados en el banco, producto del 1 a 1, los dólares no estaban, y entonces el Estado lo que hizo fue decir, bueno, miren, se pueden extraer hasta tanta cantidad de dólares por día. Eso fue al principio, y después fue ya de pesos, que es lo que se conoce como el corralito, ¿eh? Ah, Los depósitos habían sido bloqueados por el ministro de Economía a finales del 2001. Durante ese año se había producido una gran concentración y salida de divisas, de dólares. No eran los dólares que tenía por ahí un jubilado ahorrados. Eran empresarios que sacaban los dólares del banco. Esos no tuvieron problemas en salir. Después, cuando fueron los ahorristas minoritarios, digamos, ahí se produjo el gran conflicto, porque ya los bancos no entregaban los dólares. eh, digamos, concentración, salida de divisas de dólares, de los que dependía no solo la propia política de la convertibilidad, sino también el pago de las obligaciones de la deuda externa. La ley de convertibilidad era uno de los fundamentos esenciales de la política económica del gobierno argentino, tanto en la época de Carlos Menem como en la época de Fernando de la Rúa. Y la fuga masiva de capitales hizo que el Poder Ejecutivo Nacional tomara cartas en el asunto, decretando una serie de limitaciones a la retirada de efectivo en dólares de los depósitos bancarios, como respuesta a esto que se conocía como el corralito. Y acá viene el tema: se formaron organizaciones para emprender acciones contra el gobierno. Las más destacadas fueron la Asociación de Ahorristas de la República Argentina y los ahorristas bancarios argentinos enfadados. Miren qué bonito término. En definitiva, bueno, hubo una articulación ahí de protestas, y si ustedes recuerdan, y los más jóvenes lo pueden ver, lo pueden investigar un poco, se unieron dos movimientos sociales en ese momento, 19-20 de diciembre del 2001. Los ahorristas, que protestaban porque no podían sacar los dólares, y la gente que no comía. Y entonces se acuñó un canto que no lo voy a cantar porque soy muy malo haciéndolo, y aparte no, digamos, vale con recordar el texto, pero la consigna era piquete y cacerola, la lucha es una sola. Cacerola como sinónimo de la forma de expresarse que tenían los ahorristas. Salían con las cacerolas, y después cuando los bancos forraron, digamos, de
porque le rompían los vidrios, bueno, todo lo que era la protesta, ¿no? Entonces pusieron como placas de metal, entonces iban con martillos y golpeaban, bueno, toda esa unión, digamos, de esos dos movimientos sociales, bueno, en buena parte forzó la salida anticipada del gobierno de Fernando de la Rúa. Nos Sí, quedan 10 minutos. Si se corta, retomamos, ¿eh? Bueno, otro que lo vamos a ver así muy rápidamente, como movimiento social, son los movimientos indígenas de Argentina. Eh, que, sí, no, digo eso también, qué problema, ¿no? un problemón. Bueno, hoy se habló de Santiago Maldonado, tiene que ver con el tema de los mapuches, tiene que ver con algo que en Chile tampoco lo están pudiendo resolver, que tiene que ver con quiénes eran los pobladores originarios. O sea, no es un problema solamente de Argentina. Ustedes calculen, por ejemplo, que Guatemala, un país de Centroamérica, el 85% de su población son pueblos originarios. Mm, El 5% de la población de Guatemala, que es población blanca, maneja el 90% de los medios de producción. Digo, una desigualdad total. Fueron despojados con la conquista. Bueno, hay 500 años de historia o más respecto en toda Latinoamérica, también en Estados Unidos, así que podríamos decir en todo el continente americano, de desplazamientos de los pueblos originarios a manos de los conquistadores en su momento, allá por el 1500, o a mediados del siglo XIX, con lo que aquí en la Argentina se conoció como la conquista del desierto, ¿no? Que es la apropiación de las tierras de los pueblos originarios. mm, Eh, perdón. Y esto tiene que ver con por qué los desplazaban, por qué desplazaron la modernidad, entre comillas, fue desplazando a los pueblos originarios de sus tierras. Yo alguna vez lo charlamos en clase, pero digamos, detrás de cada movimiento, detrás de cada protesta, siempre en el fondo hay una cuestión económica. Y la cuestión económica era que ocupaban las tierras más sí, fértiles, las tierras que eh, se, se utilizaban en la antigüedad, hablo, que se utilizaban y que fueran apropiadas para la actividad agropecuaria. Pero ahora, en esta época, la pelea es contra, si lo ven acá en la pantalla, contra la llamada sojización o el monocultivo. Es decir, se están desplazando no en la pampa húmeda, sino en distintos lugares del país, sobre todo en el centro y en el norte del país, este, para explotar, digamos, a través del monocultivo de la soja, bueno, se ocuparon tierras para poder cada vez cultivar más. Esto se ve con mucha claridad, tal vez en Brasil, la zona del Amazonas, donde permanentemente se queman campos, se queman reservas naturales justamente para el cultivo. Y lo estamos viendo hoy, en cualquier noticiero, cómo se queman campos para forzar un rendimiento mucho más importante, no como método de producción de reparto de ingresos, sino justamente por el cultivo, ¿no? Que es la soja. Estos grupos se organizaron en movimientos que reclamaban sus derechos sobre la tierra que les pertenecía, que había sido objeto de expropiación por parte de las autoridades. Y acá tenemos el movimiento social, Movimiento Nacional Campesino Indígena, que reivindica los derechos sobre la propiedad de la tierra, aunque posiblemente lo más novedoso del mismo es que aúna tanto a campesinos como a indígenas, porque, a ver, no solo son pueblos originarios, sino también gente que trabaja la tierra, que son desplazados o son víctimas del mismo problema, que es el monocultivo, la soja, que ustedes saben que es una producción que a la Argentina le da muchos dólares, pero que seca la tierra, digamos, ¿no? Donde se cultiva soja, después no se cultiva más nada. Este movimiento campesino indígena está, fíjense, formado por más de 20.000 familias, repartidas en 10 provincias argentinas. Sus reivindicaciones más inmediatas son la lucha por erradicar la pobreza urbana y el campo, el fin de la economía extractiva, con la minería,
y adoptar fórmulas que permitan abastecer de alimentos al conjunto de la población a través de un intercambio justo, así como la defensa de las tierras, eh, el campesinado y los derechos humanos. ¿Estamos hasta acá? Nos quedan 5 minutos. Sigo, el último, antes de que se nos corte el Zoom. Después, otro movimiento social que tuvo mucha fuerza allá por el 2005, que terminó este movimiento social, pero se sigue dando en forma muy inorgánica, sigue habiendo movimientos ambientalistas, que es la protesta con acciones para defender el medio ambiente. El conflicto digamos, que más impacto tuvo tenía que ver con las papeleras que se instalaban en la costa del río Uruguay, del lado uruguayo, y que obviamente una papelera procesa, digamos, en el proceso de la madera para obtener la pulpa de celulosa para hacer papel, todo el proceso químico tenía una cantidad de residuos que eran volcados en el río Uruguay. Bueno, ahí se armó un problema importante que hasta casi termina en un conflicto diplomático entre Argentina y Uruguay. Los ambientalistas tenían base en la ciudad de Gualeguaychú, se oponían a la instalación de las pasteras. Las pasteras son estas fábricas que transforman un árbol en papel, porque contaminarían el medio ambiente al arrojar sus desechos al río Uruguay, compartido por ambos países, Argentina y Uruguay. Desde entonces se realizaron muchas marchas, se bloquearon en varias oportunidades los puentes internacionales, hubo una incomunicación entre Argentina y Uruguay porque los puentes estaban bloqueados, hasta que finalmente la política, como esa actividad que puede resolver las tensiones ya no entre la sociedad en sí misma, la sociedad con el Estado, sino también entre dos países, entre dos estados, logró una solución que conformó a medias a ambos sectores en disputa, y bueno, el tema se fue normalizando. Pero igual sigue habiendo a lo largo y a lo ancho del país movimientos sociales que hacen acciones. Uno por ahí piensa en Greenpeace, que es una ONG, ya no, dejó de ser un movimiento social, es una organización. Pero, no sé, hoy por hoy hay una protesta masiva, una juntada de firmas para que Mundo Marino no tenga la horca, por ejemplo. No Sí. puede tener una opinión a favor o en contra, no importa. Otro movimiento que se hizo fue para evitar que se explore petróleo en costas del mar argentino a la altura de Mar del Plata, un poco más hacia el norte y un poco más hacia el sur. Uno va encontrando a lo largo y el ancho del país distintos movimientos que lo que están haciendo es justamente defender el medio ambiente. Y acá hay que pararse. Nosotros, yo insisto siempre con lo mismo, tratamos de mirar esta realidad con espíritu crítico. No se puede hacer la vista gorda y dejar que la economía deprede, pero tampoco podemos pretender vivir como era el mundo hace 500 años. Ustedes saben que en estos días el mundo alcanzó los 8.000 millones de habitantes. Por eso se acuñó una definición que es desarrollo sustentable. Es la utilización de los recursos naturales para beneficio de la población, pero conservándolos. Digo esto, aquellos que plantan soja, insisto, la tierra queda seca, por eso tienen que fertilizarla, tienen que después poner agroquímicos. La pesca es otra alteración del medio ambiente. Un uso sustentable, racional del recurso permite no solo alimentarse, permite que el Estado gane dinero o pueda exportar, las empresas puedan exportar, pero sin depredar el medio ambiente. Creo que hay que pararse entre los dos extremos, del dejar hacer o el prohibir todo, bueno, impulsar este criterio de desarrollo sustentable. ¿Cómo vamos? ¿Se primero o no? ¿No se me copiaron? ¿Estamos bien? Se corta, así que lo interrumpo acá y retomamos en un segundo Zoom. ¿Sí? Bueno, Bueno, vamos con la segunda parte del Zoom. Lo que estamos haciendo de la clase 11, lo que estamos haciendo es
una mirada muy por arriba de los movimientos sociales que tuvieron vigencia, algunos terminaron, otros no, otros son intermitentes, digamos, siguen latiendo, digamos, cuando aparece un problema, reaparecen los movimientos sociales, de, podríamos decir, mediados del siglo pasado hasta nuestros días. Así que voy a volver a compartir pantalla. Hasta vimos derechos humanos, recuérdenme, movimiento de derechos humanos, vimos el movimiento de lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Ayúdenme. Eh, Ya me morí. Vamos son, ¿eh? Vamos son. Estuvimos viendo los grupos de los ahorristas. los ahorristas, los movimientos indígenas, las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, bueno, el piquete y los derechos humanos. Hay otros movimientos que, por supuesto, son polémicos. Esto hay que decirlo. Y de nuevo, vamos a mirarlo desde el punto de vista del espíritu crítico y la descripción, porque pueden gustar o no, uno puede estar de acuerdo o no, pero existen. Uno de los movimientos es lo que se llama se conoce como la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Es una organización política, digamos, hoy es una organización política, pero nace como un movimiento social que activa en el campo de los derechos humanos, o sea, no solo los derechos humanos de la dictadura, de la época de la dictadura, sino de los actuales, dicen ellos, al servicio de la clase trabajadora frente a las políticas represivas del Estado. Y cito textual lo que ellos plantean. Entendemos que todo Estado que represente y defienda los intereses de la clase dominante sobre las mayorías oprimidas deberá ejercer la opresión, sea por la forma abierta de la coerción o por la más sutil de la imposición del consenso. El objetivo, a través de varias herramientas, es caracterizar, denunciar y combatir aquellas políticas represivas poniendo en evidencia el carácter esencial e inherente al sistema capitalista. ¿Se acuerdan que hablamos que los movimientos sociales tienen convicciones, ideologías? Bueno, acá está claramente demostrado. Nos compete todo hecho en el cual una persona u organización sea víctima de las políticas represivas del Estado bajo las formas de represión de control social o de la represión política selectiva, y asumen la defensa constante e irrestricta de todo preso político entendido por tal quien es represaliado, sobre el Estado toma represalias, por su actividad militante en beneficio del pueblo y de los trabajadores. Ninguna referencia, disenso o desacuerdo nos libera de la obligación de defender a quien caracterizamos como un preso político. Polémico. Hay en esto la opinión pública está dividida, pero nosotros no somos la opinión pública, somos estudiantes de fines a punto de recibirnos, y tenemos que tener esta mirada, como les decía, crítica. Yo les dejé acá en el apunte, que después les voy a compartir, la página web, por si les interesa profundizar. Otro tema, para ir avanzando rápidamente, no me digas que no puse a grabar. Sí, está Que lo grabado. puso a grabar. Sí, sí, sí. No, ya me pasó una vez. Otro tema que tiene un altísimo grado de contradicción en la sociedad y que de vuelta torna complejo el escenario de lo público, el espacio público, el espacio de lo político, es el movimiento LGBTIQ+, que significa lesbiana, gay, bisexual, travesti, trans, intersexual care y más. ¿Qué es intersexual care? Aquellas personas que están conformes con el género que le fue asignado al nacer a través de la apariencia externa de sus genitales. Bueno, es un movimiento. Todos los años celebran una marcha, se llama la Marcha del Orgullo. Mañana se hace en Mar de Ajó, la semana pasada se hizo una en San Clemente. Eh, Arrancan en 1992, más o menos 300 personas fueron parte de esa primera movilización. Quienes estuvieron ahí cuentan que muchos de los y las participantes llevaban máscaras de cartón para evitar ser reconocidos. ¿Por qué? Porque había una actitud muy represiva del Estado
respecto de esto que comúnmente se llama salir del closet, ¿no? De aquellos que se asumen su diversidad sexual o su identificación de género, y muchas veces eran reprimidos y siguen siendo reprimidos por la policía o por las fuerzas de seguridad. Eh, Libertad, igualdad, diversidad fue la consigna de esa primera marcha que se desplegó desde Plaza de Mayo hasta Congreso, y desde entonces se realiza ininterrumpidamente esta marcha y se convirtió en el acto público más importante de la comunidad lésbica, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersex y queer, que apunta a visibilizar los reclamos, las conquistas y el orgullo por la elección de cada orientación sexual, identidad y expresión de género. Y acá dejé un informe de un medio de prensa de un partido político que es un partido de izquierda, que describe con mucho más detalle esto que yo les acabo de leer. Y acá me gustaría conocer, voy a interrumpir la pantalla, me gustaría que podamos debatir 5, 6, 7 minutos qué opinan de este movimiento social. Que está bien, ¿Por qué? y porque así pueden conseguir los derechos que necesitan, que realmente Muy es bien. lo que necesitan, Lo que reclaman, y que lo lo reclaman que porque, reclaman, ahí está, claro, lo y que porque reclaman. lo reclaman porque lo necesitan, claramente, ¿no? ¿El resto? ¿O son parte de los que prefieren opinar? A ver, Profe, Florencia, Es muy complejo, pero de punto de vista es eso lo que opino. tal cual. Florencia, ¿vos querés decir algo? No se escucha. hola. Profe, Hola, Daniel. Sí, ¿quién quiere? ¿Quién? eh, Adriana. yo, Adriana. Florencia, perdón. Florencia, fíjate porque no salía nada de tu audio. Sí, Adriana. No, que en realidad, ¿qué es lo que ellos no los respetan como son? ¿Qué es por qué el derecho? Partamos de esta base, por eso me gustaba interrumpir un poco la lectura, por lo menos a la vista rápida. Sí, Eh, Hay quienes sostienen Mm, que que el sexo es igual a género. ¿Está bien? Nací con genitales masculinos, por lo tanto mi género es masculino. Nací con genitales femeninos, por lo tanto mi género es femenino. Es lo que se conoce como el patriarcado. Esto es así, y todo aquel que se desvíe de esto en un momento determinado de nuestra historia decían es una enfermedad, la homosexualidad es una enfermedad que debe ser curada. Y en realidad estos movimientos lo que tratan de visibilizar es que independientemente de tu anatomía, de tu sexo desde el punto de vista de los órganos genitales, uno puede adoptar una identidad de género distinta. Por eso el movimiento tiene esa sigla tan rara, LGTQ, que por eso puse exactamente a qué se refería. Porque, digamos, lejos de ser una enfermedad, por Dios, estamos en el siglo XXI, eh, la identidad sexual con la que uno decide vivir, esto viene de tiempos bíblicos, ¿eh? Esto viene de tiempos, digamos, los primeros libros de la Biblia hablan de estos temas. mm, O sea, que no es ah, un ah, invento de la modernidad. Lo que pasa es que mucha gente durante mucho tiempo tuvo que vivir reprimiendo esa identidad sexual que decidía adoptar, tanto porque se sentía una mujer en el cuerpo de un hombre, tanto porque se sentía un hombre en el cuerpo de una mujer. sí, Estos movimientos que no nacen en Argentina, digamos, se hacen a nivel mundial, lo que permitieron fue visibilizar que había, además de lo estrictamente anatómico, había una cuestión de cómo uno se sentía. Entonces uno puede decir, bueno, para darles un ejemplo,
aquella persona que decidió ser travesti, el día que iba a votar hace unos años, ¿se acuerdan que se votaba con mesas masculinas y con mesas femeninas? Bueno, tenía que votar Sí, por ahí en la mesa masculina y él se autopercibía, ella se autopercibía y vivía como mujer. claro. Pero era una situación violenta. Bueno, una de las conquistas, parece una cosa menor, pero yo creo que es muy simbólica, de las conquistas de estos movimientos es que hoy las mesas electorales, por ejemplo, son por orden alfabético, no importa el sexo ni el género. Y además, porque hay como en esto que se lucha contra el patriarcado, contra la cultura con la cual nos han educado nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, ustedes habrán escuchado esta frase: che, los hombres no lloran, como diciendo, y si llorás sos un maricón. Y la verdad Sí. es que aspiramos a vivir en una sociedad libre, donde cada cual pueda expresarse y pueda vivir y pueda asumir su identidad de género como más le guste, sin que Claro. signifique que yo esté obligado a hacerlo, pero sí este movimiento social lo que ha logrado es poder poner en evidencia que había una realidad que estaba y que empezó a ser aceptada socialmente, a punto tal que hoy se permite el matrimonio igualitario, una conquista de este movimiento social, acompañada de una decisión política, obviamente, que vos podés adoptar tu identidad de género en tu documento, Mm, cambiándote el nombre, si una cantidad de cosas que hicieron que sectores históricamente marginados, perseguidos en la dictadura, sin ir más lejos, en la dictadura, el ensañamiento hacia los que tenían distinta identidad de género, la tortura era mucho más fuerte. Entonces, mm, digo, voy y vengo, pero básicamente el reclamo de este movimiento social es visibilizar y lucir con orgullo lo que ellos consideran, lo que este sector considera, que es lo que, digamos, que es que el resto de la sociedad acepte, tolere una forma de vivir. claro. Vemos a diario, ahora ya hace un tiempo que no pasa, pero una pareja del mismo sexo besándose en un bar eran invitados a retirarse porque la casa se reservaba el derecho de admisión. Mm, Y hay una gran hipocresía detrás de todo esto, Tal cual. porque la Constitución Nacional dice que las acciones privadas de los hombres están exentas están solo sujetas a la autoridad de Dios o al castigo de Dios y exenta a la autoridad de los magistrados. Quiere decir que yo puedo hacer puertas adentro lo que quiera, pero afuera tengo que comportarme de una forma distinta. Y nosotros tenemos que mm, aspirar a vivir en una sociedad libre que tolere, que no sea, digamos, ¿cómo decirlo? A ver, estoy tratando de elegir las palabras más académicas, de que si yo estoy en un bar y en la mesa al lado se sienta alguien con una orientación o con una identidad de género distinto, sea lo mismo para mí que si se sientan dos amigos a tomar una cerveza o dos amigas a tomar una claro, cerveza. Porque lo que viene es la claro. discriminación, porque lo que viene es la Mm, represión. Y la represión no siempre es represión estatal, la represión íntima. Por eso esa frase de salir del Personal. closet, ¿no? Quien asume su orientación sexual es como que salir del closet es salir del armario. Bueno, estaba escondido y salgo de esta cuestión. ¿Comentarios, dudas, quejas? ¿Acuerdo o no de acuerdo? Yo creo también que es un poco más profundo lo que Sí, ellos reclaman, por el tema de que por ahí en la salud están como medios marginados, una cosa así, ¿no? sí, claro, sí, Que claro. por su condición es como que no tienen los mismos derechos que otra persona, Exactamente. están más marginados, porque Es un eso lo algo, vimos. Eso sí es algo que todavía no se le ha reconocido. Ha habido mucho reconocimiento, ha habido una conquista de derechos que se trasladaron a leyes, pero es cierto que faltan algunas cuestiones que la política debe resolver. Pero es cierto lo que vos Es una, decís, digamos.
Sí, sí. Hola. Silvia. Es una cuestión de generacional, porque yo, por ejemplo, tengo un nieto de 12 años, ¿no? Sí. Y él, viste, o sea, de hecho, hemos ido a un casamiento de la hija de una amiga mía que se casó con otra chica. Y yo como que daba vueltas, viste, o sea, ya a esta altura ya estoy más que curada, ¿no? Pero digo, Deconstruida sería sí, el término. Ya te bueno, sí. deconstruiste. Muy bien. Eh, pero, viste, él lo tomó como, viste, bueno, se casa con una chica bien, porque yo digo, mira, vamos a ir a un casamiento, nos invitaron así, vos venís con nosotros, viste, y yo le daba tanta vuelta, y me dijo, sí, sí, Jimena se casa con Lali, sí, sí, ya lo sabía. O sea, viste, creo que nosotros somos los que, por lo menos, o sea, cierta generación. La de mi hija, por ejemplo, tampoco, no, viste, ella tiene 36 años y no. Es más, se enoja muchas veces conmigo, viste, porque a veces hago algún comentario, no malo, pero viste que a veces uno mete de la pata, dice alguna palabra que no va, ¿entendés? Argentina, nosotros Entonces, para venimos mí es de, una cuestión generacional, para claro, mí es una cuestión o sea, con educación, obviamente, a ver, las futuras generaciones lo van a tomar Silvia, más es libre. generacional la deconstrucción, el aceptamiento. No es generacional el problema que estaba escondido. La Claro. historia, Claro, para que ustedes se den una idea, hubo un papa, ya por el 500 y pico, que era mujer y que se dieron cuenta porque tuvo su hijo en una marcha. Entonces, digo, tuvo que fingir, Ah, bueno, digo, y hay libros bíblicos, esto pues lo he discutido también en otras clases de fines, donde se establecen como qué se podía y qué no se podía hacer, y no podías eh, acostarte con tu hija, con tu hermana. Bueno, digo, la situación existió siempre. Aceptar al diferente hace que me cuestione si el diferente no soy yo. Aceptar claro. la realidad, aunque no la comparta. Por eso muchas veces cuando se dice el matrimonio igualitario es una barbaridad, se destruye la sociedad, yo digo, la ley no dice deberá casarse un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Dice podrá. Y en el podrá Mm, está la decisión. Lo que pasa es que antes se hacía escondido. Y lo que se ha logrado después de toda esta lucha, de estos movimientos sociales, fue poder visibilizarlo y poder sí, ser naturales. Digamos, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? claro. El problema lo tiene el que tiene prejuicio. Sí, ¿qué Claro. diferencia hay entre estar en un lugar y ver besarse una pareja tradicional y normal o que se besen dos mujeres o dos hombres? El problema es uno, Mm, es que lo acepte o no lo acepte. A mí nadie claro. me puede obligar a que lo acepte, pero yo no No lo puedo, mire. claro, de última me levanto y me voy, pero yo no puedo exigirle que no lo hagan porque a mí me molesta. Digo, Claro. este creo que es el tema que, como decía Silvia, hoy los chicos lo tienen más normalizado, lo tienen naturalizado, porque es natural, porque hubo pero no fue una cuestión de cosa espontánea, sino que es producto de todos estos movimientos muy cuestionados, muy castigados, muy perseguidos, pero que a la larga dan los frutos. Miren, cuando aparece jo, los primeros casos del SIDA, era claro. terrible, digamos. Florencia, tengo miedo de preguntarte tu edad. 29, no sé si se me escucha. ¿Cuánto? 29. 29, jovencita. Bueno, cuando yo tenía tu edad, empiezan a aparecer o menos, un poquito menos, empiezan a aparecer los casos del SIDA y parecía que se venía al mundo abajo. Y sin embargo, hoy los chicos de 29, de Mm, 20 o de 15, lo tienen como algo natural con el cual aprendieron a convivir. El claro. problema, el problema, yo insisto con esto, es el adulto que no, que no se deconstruye, como sería el término adecuado, para entender que vivimos en una sociedad donde interactuamos, donde hay intereses distintos, porque
Si niego al diferente, después voy a negar al que piensa distinto como yo, desde el punto de vista político, o desde el punto de vista de su religión. Y si nos vamos para atrás, tenemos 30.000 detenidos desaparecidos, tenemos un genocidio a manos del nazismo de más de 6 millones de personas. Y si nos vamos más atrás, está el genocidio armenio. Digo, la sociedad mundial ha avanzado. En mi criterio personal, no lo suficiente, pero sí ha avanzado en estos temas. ¿Algún comentario más? Porque a mí me encanta discutir y charlar, pero el Zoom nos... Era porque el SIDA se asocia con la homosexual, no me sale la palabra, con lo homosexual y la prostitución. Por eso se avergonzaba la palabra SIDA. ¿Sabes que no te termino? No, se cortó y no te entendí bien. Que el SIDA, la palabra SIDA se avergonzaba porque se asocia con lo homosexual y la prostitución. Claro, de hecho Y hoy se llamó en sus inicios la peste rosa. Y ayer justo estaba escuchando uno de los mejores escritores de ciencia ficción, que además era un físico importantísimo, Isaac Asimov, murió de SIDA. ¿Y cómo se contagió el SIDA? Por una transfusión sanguínea. Por eso, Claro. aquello que empezó como la peste rosa, según se titulaba en ese momento, con mucho desconocimiento, con mucho, hay una película muy buena que si la pueden ver, si no la vieron, véanla, se llama Filadelfia, que es la historia de un abogado que es despedido con actitud discriminatoria por tener SIDA. Digo, era en ese comienzo, mucha ignorancia, y la ignorancia trae miedo, y el miedo trae la discriminación. No se le daba la mano a una persona con SIDA, no se le daba un beso, y hoy, digamos, el SIDA, con el tratamiento correspondiente, si bien no se ha encontrado la cura, se ha mejorado la calidad de vida. Pero también tuvieron que romper un montón de barreras de prejuicios, porque en definitiva lo que estamos hablando es de prejuicios, ¿no? Me parece que la deconstrucción pasa por ahí. ¿Hay alguien que no quiere hacerlo? Macanudo. Está libre en todo su derecho de hacerlo o de no hacerlo. Pero este movimiento social representa a un sector que evidentemente le faltaba un reconocimiento, ya no, primero no social, no, o sea, no tanto social, sino legal. Y a partir de la legalidad viene la aceptación social. ¿Quieren otro ejemplo? Antes uno fumaba en un bar y no pasaba nada. Ahora está prohibido. Ahora, animate a prender un cigarrillo en el bar o en un colectivo. Te bajan a castañazos. ¿Por qué? Porque Una amiga icónica. primero fue la ley y después fue la conducta social. Y con esto pasa un poco lo mismo. Bueno, ¿algo más que quieran acotar? Si no, sigo. Sigo. Bueno, el otro movimiento es el movimiento feminista, que también es controversial, porque también hay como una costumbre de no analizar. Nosotros estamos estudiando para eso, para analizar, para deconstruir, para mirarlo con espíritu crítico. Entonces, es feminista porque, y te ponen un título. En realidad, los movimientos sociales tienen un porqué, tienen una causa, tienen un método, tienen valores, tienen creencias y tienen ideologías. Una cosa que se me olvidó decir en el punto anterior, que es muy común atacar al movimiento LGTB con esto de la ideología de género. ¿Qué es una ideología? Digamos, en qué cabeza cabe que el género sea una ideología? Como si mañana hubiera un partido político, como si intentaran transformarle la cabeza a los pibes en la escuela a través de la ESI. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de ideología de género, sepan, bueno, compartirla o no compartirla, digamos, no es mi función juzgarlo, pero sepan que es una forma de desestimar, de negar la realidad ¿qué realidad? Todas las transformaciones requieren de educación.
Entonces, no existe una ideología de género. Existe una autopercepción y existe el movimiento social y existen las leyes. Pero esto que decía Silvia, que los chicos hoy lo tomen como algo tan natural, nos está diciendo que los adultos en algo nos estamos equivocando. ¿eh? Volvemos al movimiento feminista. Cobraron impulso con el retorno de la democracia, porque obviamente en la dictadura, entre otras cosas, se perseguía también el feminismo. Eh, la consigna era enfrentarse al patriarcado, a las formas autoritarias. Las principales preocupaciones de los movimientos feministas durante la década del 80 fueron la cuestión de la violencia doméstica, el acceso a los anticonceptivos, la participación política. La mujer no votaba, sino hasta mediados de los 50. Argentina, gracias al esfuerzo en 1991, Argentina fue el primer país del mundo en incorporar la ley de cupo femenino a su legislación. Esta establece que las listas electorales deben incluir al menos un 30% de candidatas mujeres a cargos nacionales. Ahora es mitad y mitad. Digamos, hay un avance en esa, o sea, el feminismo no es solo la denostación, que la mujer es superior al hombre, no, no, son, digamos, reclamos de igualdad contra una sociedad autoritaria, patriarcal, que se fue gestando producto de una cuestión cultural. La reforma constitucional del 94 incluyó la adhesión de la Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres. Durante esa década cobró mayor visibilidad la mujer lesbiana como un sujeto político dentro de los movimientos feministas argentinos. Digamos, es una locura, pero también la sociedad rechazaba, hoy hablamos del otro movimiento, rechazaba, no, o sea, rechazaba específicamente a la homosexualidad femenina, no tanto a la masculina. Es una locura. Y Pero creo bueno, que se sigue. sí, no, claro. Pero bueno, pero producto. Llama más la atención el lesbianismo que el gay. Sí, bueno, es parte de esto que estamos hablando, es parte del fin de una mirada y el principio de una mirada nueva. Durante los primeros años del siglo XXI, los argentinos hemos sido testigos de importantes avances en materia de género. El mayor signo de esta evolución es la Ley 26.458 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Hablamos de femicidios hoy, el caso de esta chica en Escobar, que han encontrado el cuerpo hoy y con signos de haber sido asesinada. Es un femicidio. Antes era un crimen pasional. Miren qué diferencia. Se La lucha hicieron un del, corte de la lucha del feminismo hizo que mm, la ley se adaptara a la realidad y se creara una figura jurídica nueva, el femicidio, que es la muerte de una mujer por su condición de tal. Antes era un crimen claro. pasional, como que era normal casi que el hombre pasionalmente se le fuera la mano, Monzón tirando a la mujer por un balcón. Sí, En esta ley no solo sí. enumera ampliamente los derechos que deben ser garantizados por las mujeres, también define diferentes tipos de violencia de género. Bueno, ¿qué piden los movimientos feministas actuales? Son los reclamos, el colectivo Ni Una Menos, que nació en Argentina en el 2015 y se fue copiando, no, se fue trasladando esta idea a otros países. El Ni Una Menos, que son las movilizaciones más grandes, que es la protesta justamente contra la violencia contra la mujer y su consecuencia más extrema, que es el femicidio. Pero no solo son los casos de femicidio, la violencia hacia la mujer no solo es física, también está la violencia psicológica, está la violencia que tiene que ver con la negación del recurso económico. Es decir, todo esto que antes eran crímenes o situaciones pasionales, hoy estamos hablando de leyes que protegen estos derechos. ¿eh? Y uno de los casos más sonados de la lucha del feminismo fue la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que
es ese movimiento feminista, que no es un movimiento homogéneo, que tiene varias subdivisiones, si ustedes quieren, bueno, logró en un segundo intento que esto se convirtiera en ley. Y por último, nos quedan 5 minutos, los movimientos de la economía popular, que son los que hoy están tan en discusión, lamentablemente de vuelta por un título, que es el plan social, pero que en realidad, a través de la generación de trabajo, recuerdan que alguna vez hablamos, trabajo no es igual que empleo, por el empleo te pagan, empleo es trabajar, pero por el empleo tenés un salario, y los movimientos de la economía popular trabajan percibiendo tal vez un plan social, pero trabajan mucho más de lo que el plan social les exigen. Y entonces tiene que ver con las cooperativas, con los comedores, con los merenderos, con el armado de fuentes alternativas de trabajo. ¿eh? Eh, y bueno, termina, yo lo dejé acá para que ustedes lo investiguen si quieren, porque luego se tomaron un grado de organización eh, legal, a punto tal que forman parte de la Confederación General del Trabajo, a través de la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Pero bueno, eso ya es a nivel dirigencial, a mí me interesa resaltar lo que pasa en los barrios. Y terminamos, hay más movimientos sociales, obviamente, fuimos tomando algunos. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, Ah, mira, acá Elisa nos dice, recuerdo que cuando se preguntó qué era un movimiento social, yo no tenía ni idea. ahora sí. Decía que era, yo dije en la primera clase, dije que era cuando hay un feriado largo. Bueno, pero ahora te quedó más o menos claro. Sí, ahora sí. Bueno, acá nos preguntan, tengo una duda, ¿hay algún movimiento que defienda la violencia contra el hombre? No, no como, no, o sea, no hay un movimiento. Hoy, a ver, hay casos, lamentablemente vamos a tener que hacer un tercer Zoom cortito, porque, no, porque les quiero hablar de la prueba final. Muy cortito va a ser. Pero hay casos, por ejemplo, que se llaman las viudas negras, ¿no? Es un tipo que conoce a una señorita, que la señorita o la señora lo droga y lo roba. Bueno, eso pasaba Sí, siempre. Bueno, ahora sí. hay también como una deconstrucción del hombre que ha sido abusado finalmente y lo denuncia Mm, públicamente. Y la verdad es que contra todo contra toda una cultura machista que va sobre él, digamos, ¿no? Que lo critica por hacer esa denuncia. Pero no hay un sí, movimiento social que yo conozca, por lo menos, que defienda la violencia contra el hombre, porque también habría que ver qué tipo de violencia, si es la mujer la que le pega al hombre, si es violencia, claro. bueno, Sí, sí, habría que, no sé, Elizabeth, si querés, para ir profundizar sí, un poco la pregunta. porque a mí me toca de cerca por mi hijo que tuvo una novia que hasta una perimetral tuvieron que poner, porque ha llegado a venir hasta mi casa, a amenazarlo, lo ha golpeado, tiene denuncias y hasta el auto también le ha rayado y todo. Por eso digo, ¿qué más? Sí, tiene denuncias, pero no sé si hay otra manera de proteger. Bueno, a ver, digo, el Mm, movimiento social es eso, es un movimiento. ¿Consiguió conquistas? Por ejemplo, el feminismo, las conquistas son las leyes. Digamos, las leyes deben ser aplicadas por los jueces. Entonces, digamos, no sé si hay un movimiento social que yo conozca para casos como el de tu hijo, que conozco también en lo personal algunos, pero sí está la ley que defiende a la persona, en este caso, que es agredido por un hombre agredido por una expareja o que utiliza sí, a los hijos en una cuestión de divorcio. En general, yo creo que 95% es al revés, pero puede darse en casos, y los hay, vos estás contando uno, donde el planteo es inverso, ¿no? Bueno, como el nenito que mató, lo que mataron, ¿no? Lucio Dupuy.
Y bueno, eso ya es un caso de que asesinato, liso y se llano. lo olvidan a la mamá. Se termina, nos queda menos de un Sí. minuto. Me gustaría quedarme todo el día. Hacemos un tercer Zoom de 10 minutos nada más. 10 minutos, así le explico en qué consiste el trabajo final, ¿sí? ¿Se vuelven a Bueno, conectar? sí. Sí, Ale, con la prueba.